Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar analizando un parcial del año 2019. Vamos a empezar realizando el ejercicio de análisis completo de función, que es un ejercicio súper mega importante del parcial, ¿sí? Fíjense que vamos a tener que analizar una función y encontrar todo lo que se puede llegar a hallar sobre una función. Dominio, continuidad, asíntotas, puntos críticos, crecimiento y crecimiento, máximos y mínimos y concavidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nuestra función está dada por un producto entre otras dos, ¿sí? Nos referimos particularmente a menos 3 por 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y e a la x. Es decir, que cuando buscamos el dominio de esta función, vamos a analizarlo de la forma en la que vemos que el dominio de una de las funciones que interviene en el producto tiene dominio de todos los reales y la otra, su dominio son a su vez todos los reales por ser una exponencial, ¿sí? Y esta de acá el dominio son todos los reales por ser un polinomio. ¿Está bien? Entonces el dominio de f será el dominio de un producto de funciones, por lo que utilizando propiedades del dominio, el dominio de nuestra función f va a ser el de la intersección entre estos dos intervalos. Por lo tanto, nuestro dominio son todos los reales. Ahora, lo otro que nos pide el ejercicio son los puntos de discontinuidad, ¿sí? Y fíjense que hemos aclarado que no hay puntos de discontinuidad. Esto se debe a que la función f es continua en todos los reales, ¿sí? A estas alturas, esto debe resultar algo como relativamente directo de analizar, ¿sí? Es decir, como ya hemos mencionado, el producto entre menos 3 por 1 menos x al cuadrado y e a la x, ¿sí? Fíjense que es el producto entre dos funciones que son continuas y bueno, más adelante vamos a ver que también derivables en todos los reales. ¿Por qué? Bueno, porque menos 3 por 1 menos x al cuadrado es un polinomio, es una función polinómica. Y a la x es una función que por propiedad, digamos, por naturaleza propia, es continua y después, como les mencionaba, también vamos a usar su derivabilidad en todos los reales. ¿Está bien? Eso recuerden escribirlo en su examen, justificar continuidad, derivabilidad de forma correcta, ¿sí? Entonces, como la función es continua en todos los reales, no vamos a tener entonces que preocuparnos, está bien, por puntos de discontinuidad. Por otro lado, nos pedían las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces vamos a empezar por las raíces, ¿no? Las raíces, recordemos que son los valores de x dentro del dominio en los que la función se anula, ¿está bien? Por lo tanto, lo que vamos a tener que ver es cuando nuestra función efectivamente se hace 0, ¿sí? Entonces, para eso, veamos lo siguiente. E a la x es una función que siempre es mayor a 0 en todos los reales, ¿sí? Por lo tanto, no se va a anular. Y como nosotros hemos mencionado previamente, esto es un producto de funciones, ¿sí? Y en este caso está igualado a 0. Entonces, como e a la x no puede ser 0, sino que es positiva en todos los reales, entonces no le queda otra a menos 3 por 1 menos x cuadrado ser la que se anula. ¿Está bien? Y de ahí vamos a sacar que si x vale 1, vamos a ver que la función se nos anula. Es decir, que la única raíz de la función va a ser en x igual a 1. Y el punto en el que ocurre esta raíz va a ser el punto con coordenada x1 y coordenada y0, justamente porque la función en 1 vale 0. Luego tenemos la intersección con el eje y, ¿sí? Fíjense que la intersección con el eje y se da cuando la función es evaluada en 0, que no es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, cuando la función la evaluamos en 0, vemos que nos da menos 3. ¿Está bien? Por lo tanto, la intersección con el eje y de esta función se da en 0 en x y en menos 3 en y. Bueno, ¿por qué es que se evalúa en 0? Se evalúa en 0 porque la intersección con el eje y ocurre cuando la función, digámoslo en términos vulgares, cruza el eje y. ¿Está bien? Entonces, al cruzar el eje y está descrito por la recta x igual a 0. Entonces, por eso es que evaluamos a la función en 0. Y de ahí sacamos el valor que toma y. Bien,
Luego nos pide que busquemos el comportamiento de la función cuando x tiende a más y a menos infinito. ¿Está bien? Y indicando además si tiene asíntotas horizontales. Entonces, para eso, vamos a proceder a analizar el comportamiento de nuestra función cuando x tiende a más infinito por un lado y cuando x tiende a menos infinito por el otro. Entonces, cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Veamos que vamos a tener que analizar este límite, ¿sí? Pero claro, como hemos mencionado ya varias veces, esto es un producto de funciones, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a más infinito, ¿está bien? Cuando x tiende a más infinito, fíjense que vamos a trabajar un cachito esta expresión de tal manera de saber su comportamiento en el infinito. Entonces, lo que hacemos ahí es, dentro del paréntesis al cuadrado, sacar factor común x, ¿sí? Que es lo que estamos colocando acá. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, ¿sí? Nos va a quedar menos 3 por el corchete x, que lo hemos sacado factor común, y claro, dentro nos va a quedar 1 sobre x menos 1, todo elevado al cuadrado. Entonces, por propiedades de la potencia, fíjense que vamos a poder escribir a ese corchete al cuadrado como menos 3, o sea, bueno, mejor dicho, a toda la expresión la vamos a poder reescribir como menos 3 por x al cuadrado por 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué lo queremos escribir así? Bueno, porque como acá les he señalado, 1 sobre x tiende a 0 cuando x tiende a más infinito. Eso recuerden que era porque cuando ustedes tienen una constante distinta de 0 y dividida una función que tiende a más o menos infinito, el límite de x tendiendo a más o menos infinito de esa constante no nula sobre esa función va a dar 0. Por eso es que 1 sobre x tiende a 0. Ahora bien, si 1 sobre x tiende a 0, quiere decir que el corchete tiende a 1, ¿no? Porque nos queda menos 1 al cuadrado, que es 1. Pero ahora, cuidado. Delante de ese corchete tenemos un x cuadrado, mejor dicho, un menos 3x cuadrado. Y es verdad, x al cuadrado, cuando x tiende a más infinito, tiende también a más infinito. Pero como tiene este menos medio escondido acá, ¿sí? Lo que va a pasar es que la función, cuando x tiende a más infinito, va a tender en realidad a menos infinito. ¿Está bien? Además de eso, cuando eso era lo que le ocurría a una de las funciones, ¿no? En el producto. Ahora tenemos que analizar lo que le ocurre a la otra función en el producto, que en este caso era e a la x. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que e a la x, cuando x tiende a más infinito, también tiende a más infinito, ¿sí? Esto se debe a que e a la x no es una función acotada por derecha. ¿Está bien? Entonces, eso, o mejor dicho, no es acotada superiormente. Entonces, lo que nos significa esto a nosotros es que e a la x tiende a más infinito. Pero claro, entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo es nuestro límite original, el que estábamos queriendo analizar en primera instancia? Bueno, nos va a quedar el límite de x tendiendo a más infinito de algo que tiende a menos infinito, ¿no? Y otro que tiende a más infinito. ¿Está bien? Es decir, que el producto entre estas dos, entre la tendencia de estas dos funciones que intervienen en una multiplicación, va a hacer que el límite tienda a menos infinito. Es decir, que cuando yo a la función le entrego valores cada vez mayores de x, la función nos devuelve valores cada vez más pequeños. ¿Está bien? Ahora, eso claro, eso es cuando x tiende a más infinito. Eso es lo que ya nos está spoileando, es que no vamos a tener asíntota horizontal por derecha, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Es decir, vamos a analizar este límite que tenemos por acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, lo vamos a hacer a través de un cambio de variables, ¿sí? Vamos a proponer el cambio de variables u igual a menos x. ¿Y por qué hacemos ese cambio? Bueno, porque fíjense que cuando x tiende a menos infinito, u igual a menos x va a tender a más infinito. Justamente porque, fíjense, si x tiende a menos infinito y u es igual a menos x, menos, nos va a quedar que u tiende a más infinito. Entonces, si aplicamos ese cambio, nos va a quedar el límite de esta forma, ¿sí? Fíjense que en todos los lugares donde aparecía la x, ahora fue cambiada por una menos u. ¿Por qué menos u? Y bueno, porque si u es igual a menos x, x es igual a menos u.
¿Está bien? Entonces, fíjense que dentro del paréntesis nos queda 1 menos menos u. O sea, 1 más u, ¿no? Que es lo que pusimos acá. Ahora bien, aprovechemos este e a la menos u de acá. E a la menos u, por propiedad de las potencias, es lo mismo que decir 1 sobre e a la u, que es lo que escribimos acá en rojito. Entonces, si eso lo reemplazamos en nuestro límite, nos va a quedar el límite de u tendiendo a más infinito de menos 3 por 1 más u al cuadrado sobre e a la u. Y acá lo que vamos a usar es el concepto de orden de magnitud. Es decir, cuando nosotros tenemos que x, o en este caso u, tiende a más infinito, veamos que e a la u es mucho más grande que menos 3 por 1 más u al cuadrado, ¿sí? Eso es justamente porque la exponencial, en este caso estamos usando e a la x, ¿sí? Es una función que llega al infinito más rápido, o tiende al infinito más rápido que cualquier potencia real positiva de x, ¿sí? Acá vamos a tener que introducir este concepto de, si lo ponemos en términos sencillos, como una carrera al infinito, la que gana siempre, si aparece en la carrera, es la exponencial de bases obviamente mayores a 1. Me refiero a 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x, e a la x, etc. ¿Está bien? Entonces, estas funciones son funciones que cuando x tiende a más infinito, son, entre comillas, pongámoslo en términos básicos, las que llegan al infinito antes. Y luego, las que llegan a la meta serían las potencias reales positivas de x, ¿sí? Es decir, si e a la x, por ejemplo, es la primera que llega, la potencia más grande de x sí va a ser la que llegue segunda. Por ejemplo, entre x a la 100 y x a la 2000, claramente la que llega antes a infinito es x a la 1000. ¿Está bien? Entonces, todo este comportamiento lo vamos a utilizar para aprovechar la propiedad de orden de magnitud. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes conocen que una función tiende, o sea, cuando x tiende a más infinito, ustedes conocen que una de esas funciones que tienen lo hace de manera más rápida al infinito, entonces eso les va a ayudar para resolver el límite. Fíjense que en nuestro caso tenemos este límite de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este límite dio 0? Bueno, porque cuando ustedes tienen el límite de x tendiendo a más infinito, en este caso u, ¿sí? En un cociente en el que el denominador es la función que llega, que es más rápida hacia el infinito, entonces el límite da 0. ¿Está bien? En cambio, si la función que tendía al infinito más rápido estaba en el numerador, cosa que no es este el caso, ¿está bien? Entonces el límite se tiende a más infinito. ¿Está bien? Esos conceptos ténganlos muy claros a la hora de resolver este tipo de límites, ¿sí? Recuerden, la función que tiende al infinito más rápido por ahora será las exponenciales de base mayor a 1. Le siguen en velocidad las potencias de x, reales positivas, y en última instancia están los logaritmos. ¿Está bien? Los logaritmos. Entonces, en este caso, fíjense que la función que tiende más rápido al infinito es la exponencial. ¿Está bien? Mientras que en el numerador tenemos a un polinomio. ¿Sí? En este caso, más o menos, aproximadamente de... bueno, en este caso no, va a ser de grado 2. También, pero la exponencial le gana a cualquier potencia real positiva de x. ¿Está bien? Por eso es que este límite nos termina dando justamente 0. ¿Está bien? Bien, entonces, como este límite nos dio 0, eso quiere decir que en igual a 0 vamos a tener una asíntota horizontal, pero por izquierda. ¿Por qué por izquierda? Bueno, justamente porque el límite que nosotros estábamos queriendo resolver originalmente era este, ¿sí? Y a través de un cambio de variables lo terminamos reescribiendo como lo último que estábamos analizando, ¿sí? Entonces, acá lo que estábamos viendo es el comportamiento de la función en menos infinito. Es decir, que entonces en igual a 0 tenemos una asíntota horizontal por izquierda, ¿sí? Ahora lo que tendríamos por analizar, ¿sí? Sería justamente tenemos que ver ahora los valores de x en los que la función tiende a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Para ese proceso lo que vamos a tener que hacer es ver dónde la función,
no está definida, está bien, pero vamos a buscar, además que, mejor dicho, vamos a tratar de analizar en estos valores si la función tiende a más o menos infinito. Es decir, vamos a buscar asíntotas verticales. Entonces, como el dominio de la función son todos los reales, notemos que entonces no vamos a tener candidatos a asíntotas verticales, ¿sí? Porque los candidatos a asíntotas verticales son los valores de x en los que la función no está definida, pero alrededor de la cual la función sí está definida. Es decir, si nos da una nueva función que está definida en todos los reales menos el 1, ¿sí? El 1 sería un candidato de asíntota vertical, porque alrededor del 1 la función sí está definida. ¿Está bien? Algo similar ocurre si nuestra función tiene el dominio de 0 a más infinito abierto. Entonces, fíjense que la función en 0 no está definida, pero a la izquierda del 0 la función tampoco está definida. Sin embargo, a la derecha sí. Entonces el 0 sería el único candidato a asíntota vertical si tuviéramos una función definida en ese intervalo. Pero la cuestión sería que ahí solo tendríamos que analizar el límite de nuestra función tendiendo a 0 por derecha, porque por derecha es donde está definida, ¿sí? Entonces, fíjense que como la función está definida en todos los reales, entonces no vamos a tener candidatos a asíntotas verticales, por lo tanto no vamos a tener asíntotas verticales, porque para tener asíntotas verticales debería haber valores de la función, ¿sí? En los que la función no está definida y que la función tiende a más o menos infinito cuando x se aproxima a ellos, ¿sí? Entonces, con eso concluimos esa parte, ¿sí? No tenemos asíntotas verticales. Después lo que nos pide el ejercicio es que analicemos, ¿sí? Vamos a ver, nos pide que veamos los puntos críticos y las regiones de crecimiento y decrecimiento. Entonces, para eso, lo primero que vamos a tener que analizar es la derivabilidad de la función. ¿Por qué? Porque para buscar los puntos críticos vamos a tener que derivar. Pero no lo vamos a hacer por definición, lo vamos a hacer por regla. Por lo tanto, necesitamos saber si la función va a ser o no derivable. Entonces, fíjense, como la función es un producto de funciones derivables, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, de menos 3 por 1 menos x al cuadrado, que es una función polinómica, ¿sí? Por lo tanto va a ser derivable en todos los reales. Y por otro lado tenemos a la x, ¿sí? Que es derivable también en todos los reales por propiedad de funciones exponenciales. Es decir, 2 a la c, 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x, 6 a la x, ¿sí? Etcétera, van a ser funciones que son derivables en todos los reales por ser una función exponencial. Tengan cuidado de no confundir e a la 2x cuadrado, por ejemplo, porque e a la 2x cuadrado es una función que está compuesta por una exponencial y 2x cuadrado, ¿sí? Ojo con eso. En ese caso, la derivabilidad o la continuidad de esa función la tienen que analizar como una composición, ¿sí? En este caso tenemos a la función naturalmente e a la x, ¿sí? No hay ninguna composición, sino que es la función base. ¿Está bien? Entonces, como nosotros estamos teniendo un producto de funciones derivables en todos los reales, fíjense que ambas funciones son derivables en todos los reales, entonces el producto de las funciones también va a ser derivable en todos los reales, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que la función es derivable en cualquier valor, ¿sí? Ahora bien, para buscar los puntos críticos, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener de dos tipos, ¿sí? Vamos a tener los que serían, entre comillas, los puntos críticos del tipo 1 y los puntos críticos del tipo 2. ¿Está bien? Estos puntos críticos del tipo 1, ¿sí? Van a ser los valores en los que la derivada se anula, pero con cuidado. La función tiene que estar definida en ellos también. Es decir, vamos a buscar valores de la función en los que la función esté definida y la derivada se haga 0. ¿Está bien? Y por otro lado, vamos a tener este tipo de puntos críticos que son valores de x en donde la función está definida, pero la derivada no lo está. O sea, vamos a tener que hacer esta parte con cuidado, porque si la función, por ejemplo, resultó que estaba definida, sea en todos los reales menos el 5, pero la derivada tampoco está definida en 5, ese 5 no va a ser un candidato a ser un punto crítico de este tipo, porque fíjense que ni siquiera la función estaba definida ahí. ¿Está bien? Entonces, para buscar este tipo de puntos críticos, ustedes tienen que estar atentos a ver dónde la función sí está definida, pero la derivada no. Entonces, como nosotros ya sabemos dónde es derivable la función, en todos los reales, entonces fíjense que ya con eso podemos
saber que no vamos a tener puntos críticos de este tipo. ¿Está bien? Justamente porque la derivada está definida en todos los reales. ¿Está bien? Es decir, que no va a haber valores de x en los que la derivada no esté definida. ¿Está bien? Entonces, una vez aclarado eso, procedemos a derivar nuestra función con tranquilidad y usando las reglas de derivación, dado que ya hemos comprobado que la función era derivable. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que derivar justamente un producto de funciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era menos 3 por 1 menos x al cuadrado por e a la x, la función original? Entonces, la regla del producto nos dice que tenemos que derivar al primer miembro de esa multiplicación por el segundo miembro sin derivar, más el primer miembro ahora sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo primero que tendríamos que derivar entonces sería el polinomio. Pero claro, en este caso tenemos una constante por una función. Entonces, por propiedad de derivadas, fíjense que esa constante la vamos a poder extraer de la derivada y solo derivar la función, que en nuestro caso sería 1 menos x cuadrado. Pero fíjense, acá nosotros pusimos regla de la cadena. Eso se debe a que vamos a tener que derivar 1 menos x al cuadrado, que se deriva bajando el 2. ¿Sí? El 2 que estaba originalmente acá se pone abajo y se le resta 1 a la potencia. Acá no aparece nada porque en realidad había un 2 menos 1. O sea que queda un 1. ¿Sí? Por eso es que nos queda así. Pero luego la regla de cadenas nos dicen, bueno, derivame la función externa por la derivada de la función interna. Y la función interna en este caso es 1 menos x. Por lo tanto, la derivada de 1 menos x, fíjense que acá nos queda como menos 1. Por e a la x. Fíjense que este e a la x es el mismo que ya estaba ahí. ¿Sí? Lo copiamos tal cual. Ahora, este menos aparece porque fíjense que acá había un más y acá había un menos. Más por menos, menos. Y luego este lo copiamos tal cual estaba. Y claro, uno dice, pero ¿y qué pasó acá? ¿Y la exponencial? ¿No había que derivarla? Bueno, pero la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Está bien, por eso es que quedó igual, solo que en este caso hay que tener claro que ya fue derivada. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la derivada, uno lo que trata de hacer es acomodar un poco esa expresión, no dejarla así como la teníamos acá. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, lo que se hizo es ver que podemos reacomodarla haciendo algunos pasitos algebraicos de esta manera. Y luego lo que se hizo fue sacar factor común 3 por 1 menos x por e a la x. ¿Está bien? Al hacer ese factor común, fíjense que lo que nos está resultando es eso por 2 menos 1 menos x. Eso se debe a que, fíjense, si le hago factor común 3 por 1 menos x por e a la x, entre eso nos va a quedar un 2, que es ese 2 que está acá, menos, si ahora a este le aplico ese mismo factor común, nos va a sobrar un 1 menos x, ¿sí? Que es justamente el 1 menos x que tenemos acá. Ahora, cuidado con ese menos que tiene ese paréntesis adelante, porque le va a cambiar los signos a lo que tenemos por dentro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicimos esta derivada? Bueno, para poder igualarla a 0 y buscar los puntos críticos que estábamos tratando de hallar. ¿Está bien? Entonces, agarramos la derivada y la igualamos a 0. Pero fíjense que en este paso de acá lo que tratamos de hacer es cambiarle el signo al paréntesis, como les había mencionado previamente, debido al menos. Y luego estar, como es, reescribiendo y haciendo esta cuentita. Fíjense, 2 menos 1 me da 1, más x, 1 más x. ¿Sí? Y todo esto está efectivamente igualado a 0. Entonces, al final del día, lo que nos queda igualado a 0 es esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque lo que pasó acá fue que se hizo se aplicó la distributiva entre este paréntesis y este corchete. Y fíjense que ahí, como nos queda una diferencia de cuadrados, nos queda 3 por e a la x por 1 menos x, solo la x elevada al cuadrado. Y eso hay que igualarlo a 0. Pero fíjense que como 3 por e a la x es distinto de 0, ¿está bien? Esto ya lo habíamos charlado antes, e a la x es mayor a 0 para todo x real. Entonces, lo que nos va a quedar es que lo único que puede ser 0 es el 1 menos x cuadrado. Entonces, si lo que vale 0 es 1 menos x cuadrado, lo que vamos a tener que ver es que los valores de x que cumplen eso son justamente el 1
y el menos 1. Por lo tanto, ya encontramos nuestros puntos críticos, ¿sí? Los puntos críticos estarían ocurriendo en 1 y menos 1, ¿sí? Ahora, este cuadro que está acá puede asustar un poco, pero ya lo vamos a analizar. Porque recuerden, esta parte nos pedía los puntos críticos y el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Para buscar ese intervalo de crecimiento y decrecimiento, vamos a tener que subdividir a nuestro dominio en pedacitos, ¿sí? En otros intervalos separados a través de los puntos críticos. Es decir, que si nuestro dominio eran todos los reales y como ahora tenemos que los puntos críticos son el 1 y el menos 1, entonces nuestro dominio va a quedar desde separado en intervalos de menos infinito al primer punto crítico, en este caso menos 1, ahora de menos 1 al siguiente punto crítico, en este caso el 1, y después del 1 al siguiente punto crítico. Como en este caso no hay más puntos críticos, entonces se extiende a lo que reste el dominio, en este caso hasta más infinito. Es decir, que nuestra función, está bien, se subdividió, o sea, mejor dicho, el dominio lo hemos subdividido en 3 pedacitos, en base a esos puntos críticos. ¿Está bien? Recuerden, se toma el dominio y se lo separa en otros intervalos, ¿sí? Y los puntos de corte se colocan en los puntos críticos, ¿sí? Ahora, fíjense que en este cuadro hemos colocado algo que se llama valor de prueba, el signo de la derivada, ¿sí? Y uno tomó valores de eso, ¿sí? Tomó valores de prueba. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, esto se debe a que una función, para analizar estos intervalos de crecimiento y decrecimiento que les mencionaba, para que una función es creciente en un intervalo si la derivada es positiva en este intervalo. Y la función es decreciente en un intervalo si la derivada es negativa en ese intervalo. Entonces, cuando uno mira estos valores de prueba, por ejemplo, en el menos 2, uno se da cuenta de que parecería ser que el menos 2 pertenece a este intervalo que está acá. ¿Está bien? Por otro lado, el 0 pertenece a este intervalo y el 2 pertenece a este intervalo. Y por lo que nos muestra el cuadro, pareciera ser que nosotros lo que estamos haciendo es evaluar a la derivada en ese valor de prueba y ver su signo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué le hace pensar a uno? Que cuando uno está analizando el intervalo, buscando el intervalo crecimiento y decrecimiento, solo basta con tomar un solo valor de ese intervalo en el que busca saber si la función crece o decrece y ver su signo. Pero claro, eso no es suficiente en realidad, porque ¿quién te dice si por ahí en ese intervalo la función toma en otro valor de x un cambio de signo en la derivada? ¿Cómo sabemos que, solo con un valor posible, solo sabiendo el signo de la derivada en un valor de prueba dentro del intervalo, nos alcanza? Bueno, claramente eso no es siempre así, sino que hay que justificarlo. ¿Está bien? Entiendan que acá lo que estamos tratando de ver es que si tuviéramos que analizar la derivada en cada valor de estos intervalos, no terminaríamos nunca. Entonces necesitamos encontrar alguna metodología para saber cómo podemos saber si solo con un valor de prueba que pertenezca al intervalo y viendo el signo de la derivada en ese intervalo, está bien, me alcanza para saber si la función crece o decrece. Porque uno estaría tentado a decir, bueno, como el menos 2 pertenece al intervalo de menos infinito a menos 1, ¿no? Y la derivada en menos 2 me da negativa, ¿sí? Esto lo hacen simplemente evaluando la derivada en menos 2, parecería ser que entonces la función decrece en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1, porque la derivada fue negativa. Pero no, claro, ahí vamos a tener que analizar este pequeño concepto y lo vamos a hacer, ¿sí?, en el próximo video.